Les agradecemos silenciar micrófonos, muy amables. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a quienes están conectando y quienes están ya en la sala desde hace algunos ya minutos. Bienvenida, Luisa, a la capacitación de la noche de hoy. Luisa, ¿nos escucha? Hola, Ale, muy buenas noches para todos y para todas. Qué rico estar aquí, qué rico ver nombrecitos ya conocidos y otros nuevos por ahí. Luisa Fernanda, listo. Vale, Luisa, bienvenida. Podemos dar inicio a la presentación. Aquí estamos viendo ya la primera diapositiva, un tema súper importante. Entonces, vamos a comenzar, por favor. Listo, muy bien, muy buenas noches nuevamente. Me regalan una reacción si me escuchan bien o una manita arriba. Si de pronto alguien no escucha, recuerden que pueden salir y volver a ingresar para poder, gracias Anita, para poder saber que están aquí presentes. Qué gusto, realmente muy contenta de estar aquí. Y bueno, como siempre yo molestando con mis temas, con mis cosas, pero esta vez ya me tocó el turno y bueno, vamos a trabajar un tema que es bastante importante. Gracias a los que están levantando la manito, con eso ya sé que estamos aquí pendientes. Voy a tratar de ser muy breve, voy a tratar de condensar mucho la información para no aburrirlos tanto. Si en algún momento se me corta la voz o algo, por favor, me mandan un mensajito, yo lo voy mirando y ahí vamos trabajando, ¿listo? Bueno, primero, contarles que este tema de la violencia sexual ya es un tema que hemos recorrido hace 12 años, cuando empezó la ley por medio de la cual se resuelve que las víctimas de violencia sexual deben ser reconocidas en nuestro país. Pero ¿por qué las víctimas de violencia sexual tienen un reconocimiento especial en Colombia? Y esto tiene mucho que ver con nuestro conflicto armado. Resulta que durante todo el tiempo que hubo el conflicto armado, como ustedes saben, uno de los delitos que no se tuvo en cuenta y que tiene mayor influencia en el comportamiento de las personas es la violación, el abuso sexual. ¿Qué fin tiene el abuso sexual? El abuso sexual tiene un fin de poder. Cuando tú violas, cuando tú abusas, cuando tú ejerces este tipo de violencia sobre una población, tienes mucha más facilidad y mucha más poder para poder controlarla. Entonces, se determinó que si no veíamos la importancia de la violencia sexual en nuestro país, pues no iba a servir de nada todos los procesos que vinieron después para temas de paz y para temas de paz y para temas que vinieron pues ya posteriormente. ¿Listo? Entonces, por eso, mis amores, la importancia de este tema y la importancia también de lo que tiene que ver con violencia sexual. Y dentro de este tema de la violencia sexual, ese sí un poco más reciente, empezó a surgir un tipo de violencia que es supremamente grave, que es el ataque con agente químico. Resulta que en Colombia
Al no encontrar otras formas de violencia, pues se acudió a cosas tan graves como utilizar algunos tipos de químicos para generar quemaduras muy graves. Y eso no pasa en Bogotá, y eso no pasa en Cali, y eso no pasa en Medellín, eso pasa aquí en Pasto, eso pasa aquí en Nariño. Son cosas que nos tocan a todos y que realmente en el sector en el que nosotros trabajamos, pues nos puede llegar a tocar. Por eso hay que saberlo, por eso hay que entenderlo, por eso hay que saber ¿por qué es tan grave este tipo de violencias? La violencia sexual y el ataque con agente químico dejan unas marcas para la víctima, sea hombre, sea mujer, sea población LGTBIQ+, que requieren mucho esfuerzo para realmente poder avanzar después de un tipo de violencias de este nivel. Pero entonces, hablemos cosas claras. La primera norma que salió que habla de la violencia sexual es la ley 1098. Esa ley es la ley de infancia y adolescencia. Imagínense ustedes que hasta el 2006 en Colombia, niños, niñas y adolescentes no eran reconocidos como parte de la norma colombiana. Es hasta el 2006 donde se legaliza la violencia contra niños, niñas y adolescentes. O sea que tanto ustedes como yo pudimos haber sido víctimas de cualquier tipo de violencia y nadie se dio, sino hasta el 2006, cuando ya éramos más o menos jóvenes y estábamos entrando a la juventud. Muy bien. Luego viene una sentencia que es la C355, en donde en Colombia se dice que hay 3 maneras o 3 formas a través de las cuales las mujeres pueden acceder a las interrupciones voluntarias del embarazo. Si no era dentro de esas 3 formas, pues tocaba llamar a la policía y la paciente se iba para la cárcel. Muy bien, luego vinieron otras 2 normas que son leyes todavía, que eran la 1146 del 2007 y la 1257 del 2008. Entonces, imagínense que la violencia en Colombia empieza a ser parte de nuestras vidas, empieza a volverse algo visible hasta el 2006, 2008, que uno diría, pues ya estábamos en el siglo XXI, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con la ley 1257 se reconoce que no solo niñas, niñas y adolescentes son víctimas de violencia, sino también las mujeres, y las mujeres en una medida muy, muy alta sobre los hombres que han sido víctimas. No significa que los hombres no sean víctimas, pero sí hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Luego, en el 2012, 4 años después, imagínense ustedes, llega la resolución 459. Esa resolución es la que crea el protocolo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual, que es lo que nos trae aquí hoy. Y 15 pasos. Dice, hay 15 pasos para atender a las víctimas. Por favor, señores del sector salud, apréndanselos. Eso los vamos a ver ahorita para que sepamos más o menos qué hacer. Gracias, Orlando. Dice que no se escucha, pero sí se está escuchando. ¿Hay alguien más que no escuche? Listo, Orlandito, desconéctese y vuélvase a conectar. A veces pasa con esto del internet. Muy bien, de hecho somos de la época nosotros que no había internet y nos tocó aprender, ¿no es cierto? A ti muchas gracias, Orlando. Muy bien, luego el siguiente año llega la ley 1616 del 2013, que es la ley de salud mental, donde dice las personas víctimas de violencia no solamente se afectan en su parte física, sino que toda su parte mental se ve afectada. Y es increíble, mis queridos colegas y mis queridas colegas, que el efecto sobre la salud mental pues llega a situaciones tan graves como esquizofrenias, como suicidio, como tantas cosas que realmente por eso es la idea poder atenderlo a tiempo para prevenir que lleguemos tan lejos. La ley 1639 es la ley que se crea para el tema de ataque con agente químico. Y por último, tenemos la sentencia C055 del 2022, que esa sí ya la vivimos todos aquí juntos el año pasado, y es que la Corte Constitucional dijo, toda mujer que esté cursando un embarazo hasta las 24 semanas tiene la libertad de decidir si continuar o interrumpir su embarazo, que fue algo muy cuestionado, bueno, que tiene unos temas morales ahí también, bueno, muchas cosas, pero finalmente se presta para que las mujeres tomen su decisión de manera libre.
¿Listo? Esto en general es el marco normativo de la violencia sexual. Para que lo tengamos claro, no es necesario entrar en detalles en cada norma, sino saber que hay un respaldo normativo para este tipo de situaciones. Muy bien. Les he traído yo una actualización el día de hoy en temas estadísticos. No se me vayan a asustar. Pero lo que sí quiero contarles es que en una de cada 4 mujeres, o sea, si aquí habemos 130 personas, y de esas 130, 80 son mujeres, pues de esas 80, 20 han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Y en cambio de los hombres, de 9 hombres, 1 ha sido víctima. Entonces, vemos cómo empieza ahí el desequilibrio. Esto hablando de que la violencia sexual se presentó dentro de la pareja, ¿no es cierto? Y estamos hablando que 1 de cada 8 mujeres han sido víctimas de violencia sexual por otro tipo de personas. Y lo más triste y preocupante de esto es que de esas 1 de cada 4 y 1 de cada 8, la mayoría son adolescentes y niñas. Entonces, es realmente preocupante, ¿no es cierto? De esos casos hasta ahorita, hasta más o menos mayo del 2023, se han presentado en Colombia 16,000 casos de violencia sexual. Y de esos 11,000 casos, imagínense lo que les voy a decir, 11,000 fueron en su casa. Las mujeres, las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de abuso sexual en sus viviendas por parte de un familiar o conocido. Situación que nos deja realmente con mucho susto de qué es lo que está pasando en nuestros hogares para que nuestros niñas, adolescentes están siendo víctimas de este tipo de violencia. ¿Cuáles son entonces, eso como resumiéndoles un poquito, la gravedad de lo que es la violencia sexual, ¿no es cierto? Y lo que les quiero contar ya para pasar al siguiente tema. Perdón, la interrumpo un segundito, Luisa, les agradecemos silenciar micrófonos, por favor. Cultura y seguridad. Por ejemplo, en el puente Dos Ríos, una inversión de... Omar Arturo, mamita, apague el micrófono. Ya está. Listo, muy bien. ¿Qué les quería contar entonces? Que de 14,000 mujeres, de esos 16,000 que les contaba, 14,000 personas fueron mujeres víctimas de violencia sexual y 800, casi 900, hombres. El resto es población LGTBIQ+. Entonces, ojo con eso, porque si bien se está volviendo más visible, pues también nos está mostrando que sigue siendo un problema de género, de violencia contra la mujer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las violencias que más se destacan en toda esta estadística que tenemos actualmente? La primera, y tristemente, es el acceso carnal violento. Mis amores, mis queridos colegas y coleguitas, pues es una situación muy triste, realmente, ¿no? Es una relación sexual con penetración, agresión física, bueno, sin consentimiento y con otros métodos, pues, que la agravan, ¿no es cierto? En segundo lugar, en Colombia está la trata de personas. Increíblemente, en estas épocas de las redes sociales, tecnología y tantas cosas modernas y buenas que tenemos, pues imagínense que el engaño, la manipulación para llevarse a los niños y niñas y adolescentes para la trata de personas, pues sigue siendo uno de los delitos más constantes. Lo vivimos recientemente, yo creo que ustedes también lo vieron en las noticias, en Medellín. Este señor que vino 40 veces a Colombia a tener relaciones sexuales con nuestras niñas. Una cosa bastante fuerte. En tercer lugar está la explotación sexual. Y quiero contarles que Pasto es una ciudad con unos niveles de explotación sexual muy alta, pero normalizada. Entonces aquí se ha normalizado que las chicas jóvenes, estudiantes de las diferentes universidades, CESMAC, Mariana, Cooperativa, Nariño, acceden a estos sitios donde les dan dinero por relaciones sexuales. En teoría, para ayudarse a pagar sus universidades, para ayudarse a pagar sus cositas diarias, para tener sus apartamentos, bueno, tantas cosas. Eso, en términos legales, es explotación sexual. Estamos usando a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, para
explotarla sexualmente. ¿Listo? Muy bien. Hay un fenómeno que se llama la mutilación genital, que no es frecuente aquí en Colombia, pero hay casos en sectores indígenas donde se presenta la mutilación genital. Luego se presentan otros actos sexuales. En sexto lugar está el acoso. El acoso sexual está tan normalizado, es tan normal que a veces se nos pasa que esto se puede convertir en un delito. Entonces, el acoso sexual puede presentarse en diferentes contextos en donde nosotros nos desenvolvemos, como en la parte laboral, y afecta a hombres y mujeres y población LGTBIQ+, que es algo muy importante. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más se me queda por contarles? Los hombres en Colombia sufren de una violencia que se llama negligencia y abandono. Es más frecuente la negligencia y abandono en hombres, jóvenes, niños, que la violencia sexual, física y psicológica. Y las mujeres, por el contrario, están siendo más víctimas de violencia sexual, psicológica y física que los hombres. Entonces, para que vayamos viendo cómo cada uno de estos géneros sufre de diferente manera todas estas formas de violencia. Muy bien, pero entonces, ¿por qué tanta violencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegamos a estos puntos? Bueno, así por encimita, este tema que puede sonar tan cliché, que la semana pasada tuvimos el Pride, la marcha del Pride, pues el género es un paradigma, pero surge de unos principios de desigualdad y de unas relaciones de poder, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se ha vuelto un tema cultural y social en donde ciertas ideas, ciertas creencias, ciertos principios, no sé, se ponen por encima de otros y entonces empiezan a haber unas relaciones de poder sobre uno y sobre otro. Entonces, se genera este tipo de violencias. Y sumado a eso, pues está la discriminación también, ¿no es cierto? Entonces, no solamente se trata de un tema de género, sino también se trata de un tema cultural y social que hay que evaluarlo desde las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder existen hace miles de años. Eso no es algo nuevo. Eso es algo que ya la historia de la humanidad lo ha visto, lo ha vivido de diferentes maneras y sigue siendo algo que ocurre normalmente. El otro día estaba leyendo un artículo por ahí en donde me parece que hacían ya una crítica al modelo capitalista y donde buscaban proponer nuevos modelos económicos en una era en la que ya ciertas cosas están mandadas a recoger. Me pareció muy interesante estos cambios de paradigma y cómo nosotros podemos ser testigos y hemos ido siendo testigos de todo esto que está sucediendo en nuestro planeta. Muy bien, así que ahí ojo al aporte. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con el protocolo de atención en salud a víctimas de violencia sexual? Esta es una herramienta. Esta es una herramienta que necesitamos nosotros como sector salud para poder apoyar los procesos de las víctimas. No solamente las víctimas de violencia sexual, sino que acuérdense que hay víctimas de conflicto armado, violencia sexual, ataque con agente químico, violencia intrafamiliar, bueno, violencia contra niños, niñas y adolescentes. Pero la idea es tener herramientas para saber qué hacer cuando nos llegan estos casitos. Y este año en la clínica me parece que hemos tenido también unos casitos que han sido un poco duros, pero bueno, los hemos abordado y también me parece que de parte de los médicos ha sido un muy buen abordaje de estos casitos. Entonces, ¿qué incluye este protocolo? Lo primero que incluye el protocolo es entender cuáles son las formas de violencia sexual. Hay algo importante aquí y es que hay que diferenciar entre el delito sexual y las formas de violencia sexual. El delito sexual es los que yo les conté al principio, las primeras 10 causas: acceso carnal, trata de personas, explotación, mutilación, actos sexuales, acoso. Esos son los delitos sexuales. Pero las formas de violencia sexual son todas estas que yo les muestro aquí. Son un montón. Entre ellas hay una que es bastante amplia, que es el abuso sexual. Y el abuso sexual, ¿a qué nos invita? A reevaluar un poquito esas creencias que tenemos nosotros sobre lo que es opinar del cuerpo de las otras personas, sea hombre o sea mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Que tendemos a generar opiniones, a hacer juicios, a tener
ciertos comportamientos hacia el cuerpo de las otras personas que finalmente entran a violar su espacio, a violar sus derechos. Incluso cuando nosotros hacemos comentarios sobre el cuerpo de otra persona, pues estamos llegando a hacer un juicio y estamos llegando a reforzar ese mito, esa creencia de que el cuerpo del otro es lo que se ve, entonces es lo más importante. Ejemplos claros es cuando uno está en una conversación y dicen, ¿vos qué es lo primero que le ves a un hombre? Se dicen entre mujeres, ojos, la nariz. Entonces, ¿hasta qué punto realmente eso ayuda a desmejorar o a reforzar esos, digamos, como creencias o juicios que hacemos sobre los otros? Los mismos hombres también. ¿Qué es lo primero que ves en una mujer? Entonces, que si tiene senos grandes, que si tiene cola grande, que si tiene cintura pequeña. Y entonces, miren que estos comentarios son relacionados con formas sexuales. Entonces, recuerdo ahorita un meme que salió muy recientemente que decía, dime o resáltame todo lo bueno que yo tengo y mi capacidad cerebral, y eso sería realmente un cumplido. Suena cliché, claro que suena cliché, y ay, la doctora, ¿cómo se va a poner a decir eso? Pero es que hay que hablarlo y hay que decirlo. O sea, realmente opinar sobre el cuerpo de las otras personas no está bien. No está generando, no está aportando. Antes, al contrario, refuerza todos estos estereotipos relacionados con el género. Entonces, ese es el tema del abuso sexual, que es un tema bastante ambiguo, bastante grande, bastante amplio. Bueno, tantas cosas que pueden pasar por ahí. Otras cosas importantes, por ejemplo, son el embarazo forzado, teniendo en cuenta que somos una clínica que atiende maternas. Muchas veces nuestras mamitas llegan realmente en unos estados bastante alterados. Cuando uno va a indagar, caray, resulta que fue un embarazo al que tuvo que acceder la mamita porque no tuvo otras opciones en su momento, ¿no es cierto? La tortura también se ve mucho, todo el tema del conflicto armado colombiano, a las niñas, a las mujeres indígenas las utilizan los grupos armados pues como armas, ¿no? Las violan, bueno, tantas cosas. Muy bien. Entonces, dicho esto, hay muchas formas de violencia sexual. Entonces, cuando nuestra paciente, cuando una persona conocida puede ser, llega y nos dice, me pasó esto. Por ejemplo, cosas importantes que pasan hoy en día en nuestro municipio. Sales a una fiesta, conoces a una persona, compartes un traguito, un licor, hasta ahí todo bien, y al otro día te levantas en un hotel sin ropa y muy adolorido o adolorida, porque les ha pasado a hombres y mujeres. Es una forma de violencia sexual muy, muy normalizada en la que se dicen, no, pero es que ella se emborrachó, es que él se emborrachó. Entonces, como estaba borracho, entonces era fácilmente accesible y pasa lo que pasa, ¿no es cierto? ¿Qué es importante de esto? No tanto reforzar el tipo de violencia, sino entender que si a usted le llega a pasar, o le pasa a su amiga, o le pasa a su prima, Dios no quiera, a su hija o hijo, pues usted sepa qué hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Decirles que vos te la buscaste, ¿para qué te vas a emborrachar? Ay, hombre, no, venga, vamos a urgencias. Venga, hágase los exámenes de VIH, hágase la profilaxis, hágase todo esto para prevenir cosas más graves, ¿no es cierto? Aprendamos a hacer, a manejar este tema, no solamente cuando los pacientes llegan a nosotros a la clínica, sino que si llega a pasar con un amigo conocido, bueno, sepa qué hacer, acompáñelo, ayúdelo, dígale, venga, activemos ruta, vámonos por urgencias. Y todo lo que ya vamos a ver a continuación, que es lo que se trabaja con las víctimas. Entonces, nosotros ya estamos hace tiempito en la preparación institucional, tenemos la capacitación de violencia sexual, estamos ya claros con los derechos de las víctimas, tenemos un buen sistema de notificación, ya tenemos casos y hacemos una evaluación de casos, contamos con un comité en la clínica donde hacemos una evaluación de los casos que nos llegan. Vamos muy bien, a mi modo de ver. Los derechos de las víctimas de violencia sexual, uno de los más importantes es el primero, es tratarlas con dignidad y privacidad y respeto.
Tenemos un tema, es que cuando llega una víctima, hemos aprendido, a mí me encanta porque en la clínica lo hemos aprendido y lo hacemos muy bien, ya la notificación ya es, doctora, llegó un SAS, ¿no es cierto? Entonces, normalmente la gente no externa no sabe qué es un SAS, nosotros ya sabemos que es una sospecha de abuso sexual, entonces no se presta para juicios, no se presta para cosas que puedan generar alguna afectación más a la víctima, ¿no es cierto? Entonces, realmente yo sí creo que hemos avanzado bastante en esto. Muy bien. El paso 3 es identificar el tiempo que ha pasado desde el hecho sexual. Pónganle que a ustedes esto del traguito les pasó el día viernes y amanecieron a sábado, donde ya se dieron cuenta que algo había pasado y no se acuerdan de nada. Entonces sería, contemos, ¿no? Entonces sería a domingo, a lunes, a martes, a miércoles, a jueves. Han pasado apenas 5 días de lo que le pasó. Si bien en 5 días tal vez usted se pudo bañar, tal vez ya se cambió de ropa, pero todavía puede, en el caso de las mujeres, haber semen en el saco vaginal. Entonces es posible tomar una pruebita, ¿no es cierto? Para tener una prueba. Estos 5 días, pues la paciente se atiende como si fuera una urgencia vital. Ellas entran y ellos entran inmediatamente para su atención. Posterior a las 72 horas, pues obviamente se va a poder, o a los 5 días, para que me entiendan un poquito más, porque ya le subieron un poquito al tiempo. Podemos esperar un poquito más para atender a la paciente, sin embargo, ya no se toman pruebas. Ya se hace, es todo el proceso médico, que es la valoración clínica inicial del cuerpo de la víctima, ¿no es cierto? Ahí les toca duro a nuestros médicos y doctoras que son muy buenos en la clínica y que realmente valoran desde el primer cabellito hasta el dedo del pie. Hacen todo un examen físico, pero también hacen, un examen mental para ver cómo está la afectación de esa víctima, ¿no es cierto? Eso en nuestra clínica tiene sus protocolos, tiene todo lo necesario para anotar esto que se va hallando cuando se valora a las víctimas. Posteriormente, se toman todas las pruebas necesarias, pero no son las pruebas legales, forenses de el hisopo con ADN, ¿no? Las uñas, se cortan las uñitas, no. Las pruebas de embarazo, las pruebas de infecciones de transmisión sexual, las pruebas de VIH, se toman las pruebas de hepatitis B, son una serie de pruebas que ayudan a mirar cómo está la persona, cómo está la víctima, si hay algo que tratar, pues con esas pruebas se va a poder saber, ¿no es cierto? Ya luego, esos son pasos 5 y 6. El 7 es las pruebas rápidas de VIH, que ustedes las han escuchado, las conocen, que aquí se requieren. Entonces, ahorita, ya después de todo lo que les conté, ahorita ya el médico está procediendo a saber cómo está la víctima y pues buscando la manera de ayudarla en caso de que se presente algún tipo de contagio, algún tipo de cosa por esa violencia. Pueden haber pasado 10 días, un mes, 3 meses, 5 años. Estas pruebitas sí se realizan. Lo que no se toma son las muestras digamos, forenses en caso de que ya hayan pasado más de 5 días del hecho victimizante. Muy bien. El paso 8 es importantísimo. Les contaba al principio el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta la 355, hasta el 2021, toda mujer tenía derecho al acceso a la IVE o a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 casos, ¿no es cierto? El peligro para la salud y la vida de la mujer, cuando existía grave malformación del feto que haga inviable su vida, o cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o inseminación no consentida. Esas eran las 3 causales y para de contar. Resulta que en el 2022 la Corte Constitucional dijo que se despenaliza el aborto hasta la semana 24, ¿listo? Ya después de la semana 24, que si no estoy mal, más o menos son 6 meses, si no me corrigen, porfa, ya después de esos 6 meses, pues ya pasamos a las 3 causales y ya que hay que acudir a otras metodologías. Pero hasta las 24 semanas la decisión la toma la mujer.
Y una cosa importante de esto es que ya no valora psicología, ya no valora psiquiatría, ya la paciente no es valorada, digamos, por todas estas especialidades, sino que se activa una ruta. Y es importante que ustedes sepan que en la Clínica Fátima contamos con una ruta de atención para interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Qué es importante aquí? Médicos y doctoras. Si ustedes no cuentan con objeción de conciencia, están obligados a hacer o a realizar este proceso. Es importantísimo. La objeción de conciencia no se presenta de manera institucional, se presenta de manera personal. Entonces, por favor, la próxima semana nos hacen llegar a jurídica todas esas objeciones de conciencia, quienes las tengan y quienes no deben manifestarlo de igual manera. Porque esta sentencia dice que ya es un tema personal, ¿no es cierto? De cada médico, cada doctora, ginecólogo, ginecóloga, incluso enfermeras, jefes y auxiliares de enfermería, les recomendaría que también lo hagan porque a veces los procedimientos son muy leves y pues las personas se pueden ver involucradas en estos tipos de casos. Entonces, ojo ahí, porfa, muy atentos y actualizar, por favor, sus objeciones de conciencia si las tienen. Muy bien. Pasamos entonces rápidamente al paso 9. Imagínense dónde aparece psicología, por acá en el paso 9. Que ya es la parte donde empezamos a trabajar la parte de la salud mental de la paciente, donde evaluamos la afectación, donde miramos si la paciente requiere valoración por psiquiatría o internación en centro especializado. Como les digo, igualmente la afectación siempre es un poquito grave, especialmente cuando ha pasado mucho tiempo de los hechos y la mujer no ha podido hablar. Ya cuando la mujer empieza a expresar todo lo que le pasó, empieza a sanar. Pero hasta que la mujer, el hombre o la persona, la víctima, no logra manifestar esto, pues realmente tiende a hacernos muchas crisis depresivas, ansiosas, incluso temas de esquizofrenias, de psicosis, bueno, bastante. Posteriormente a eso ya se planea si la paciente sigue, se hospitaliza o se da salida. Cuando se le da salida, es importantísimo que la paciente o el paciente o la víctima vuelva para hacer los controles de todo eso que le hicieron allá arriba, pues hay que hacerle el control. Tenemos que saber cómo sigue la paciente, la víctima. Entonces, se puede hacer dos cosas. La primera, una contrarreferencia a primer nivel, que usualmente cuando las personas son de lejos es lo mejor, pero si no, nosotros como clínica tenemos que garantizar esos seguimientos a la víctima desde médico y desde psicología. Inicialmente se hace a los 15 días, luego al mes, luego a los 3 meses, 6 meses, 12 meses. Digamos que se hace un control a la paciente de manera continua. Usualmente nosotros siendo prestador complementario, pues no tenemos esta posibilidad, pero pues si llegara a necesitarse, esta es la manera en la que se debe hacer. Muy bien, ya casi termina el protocolo. Las pacientes y las víctimas tienen derecho al acceso a los especialistas necesarios, a los exámenes necesarios, a lo que el médico tratante necesite para poder garantizar esos derechos de las víctimas. También se hacen los reportes respectivos a los sectores justicia y protección, que no funcionan muy bien, pues sí, eso nos ha pasado en la clínica, que no llegan tarde, o bueno, o incluso a veces la víctima no quiere hacer el proceso con estos sectores, pero nosotros cumplimos con hacer el reporte. Cuando ya han pasado 5 años, 10 años, ya no se hace el reporte a estos sectores, a menos que la paciente lo solicite, o el paciente o la víctima, pero si no, básicamente es garantizarle el acceso a lo que necesite la paciente, la víctima, para poder ir solventando esta situación que fue causada por la violencia sexual. Muy bien. Hay un tema importantísimo y es que la violencia sexual es de notificación obligatoria por la ficha Civigila. El código es la INS 875, en donde debemos hacer el respectivo reporte. ¿Toda violencia sexual? Sí, toda violencia sexual se reporta a través de esta ficha y al final de la ficha hay unas casillas donde uno marca cuáles fueron las acciones que implementó. A veces cuando los pacientes llevan ya años del hecho, pues simplemente
se notifica que se ha hecho salud mental, la parte de profilaxis o bueno, todo esto de que vimos al principio de los exámenes y listo. Pero son de notificación obligatoria. Y importantísimo aquí, toda paciente menor de 14 años, de 40 años, perdón, toda paciente menor de 14 años, menor de 14 años, en embarazo se considera víctima de violencia sexual. ¿Hay que hacer la ficha? Hay que hacer la ficha. ¿Listo? ¿Hay que activar la ruta? Hay que activar la ruta. Pues obviamente si lleva 2, 3 meses, 4 meses de embarazo, pues obviamente ya no se tomarán pruebas, pero se activa la ruta. ¿Y qué es importante tener en cuenta? Muchas veces nosotros decimos, pero es que fue con consentimiento. Y uno va a ver la pareja sentimental o el papá del bebé y es un chico o chica de 15, 16 añitos. Entonces, pues, igual hay que notificar. Igual hay que notificarlo, así sea, ¿cómo es que se dice? Así haya sido consentido por la paciente. Hay una dificultad grande con esto y es cuando una paciente de 16 años quedó en embarazo de un hombre de 35 que se nos ha presentado en la clínica, ¿no es cierto? Que son niñas jóvenes, menores de edad, con hombres mucho mayores. En realidad eso es un delito. En realidad eso se llama pederastia o pedofilia, como quieran llamarlo, pero digamos que ahí viene un tema complejo y es que toca evaluar la red familiar, toca evaluar qué pasó con esta paciente. Bueno, hay que hacer una evaluación ahí para decidir la notificación o no, siendo mayor de 14 años. Siendo menor de 14 años, nada que hacer, hay que hacer el reporte a las autoridades competentes. Es un tema complejo, es un tema pulloso, por lo que les digo. La paciente dice, no, pero es que yo acepté que estar con él, le lleva 20 años a la chiquita. Bueno, ahí uno como que duda un poco de estas situaciones, pero en teoría es un delito sexual. Listo, muy bien. Muy bien. Procesos de referencia y contrarreferencia, como les contaba al principio, que la paciente sea atendida, si es necesario en primer nivel, pues remitirla a primer nivel, si no, hacemos un reporte a la EPS, que eso ya lo hacemos desde la parte administrativa, para que se haga ese seguimiento a la paciente de manera adecuada. Muy bien. Por último, a ver, me faltan 2 cositas. Todavía tengo tiempo, sí, he ido corriendo. Regálenme un segundo. Muy bien. Esta parte es bastante importante. No solamente esto se trata de víctimas de violencia sexual. Esta parte se trata del trato que tengamos nosotros entre nosotros mismos, entre compañeros, entre familiares, y si llega a pasar esto en la vida de una persona que usted conozca, lo primero que hay que hacer es no juzgar. No juzgar, ¿qué significa? Que llega la paciente y uno dice, yo recuerdo cuando todavía no había la sentencia, la 055, que muchas veces los pacientes, para poder solicitar un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo, decían que habían sido víctimas de abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí uno no puede ni juzgar, ni decir, oiga, usted vino por eso, o no vino por eso, o lo está haciendo a propósito, o nada que hacer. No es posible nosotros ejercer un juicio. ¿Qué pasa? Nosotros en la clínica partimos del principio de buena fe, de que las personas nos están diciendo lo que realmente les sucedió, o sea, nos están hablando desde su experiencia. O si tienen una segunda intención, ya son las autoridades competentes las que tendrán que hacer los juicios correspondientes. Lo importante aquí es tratar de evitar el juicio hacia las víctimas, no solamente de violencia sexual, sino de violencia basada en género, violencia intrafamiliar, incluso a veces los mismos hombres se refuerzan entre ellos un tipo de violencia que no tiene nombre y es como que tú eres hombre y tienes que aguantar que te violenten o te maltraten.
Y entre ellos mismos dicen, ah, qué bruto vos, ¿por qué te dejas? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que evitar. No juzguemos a las personas y más bien hay algo importante y es trabajar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? En la clínica tuvimos la oportunidad el año pasado de trabajarlos, fueron capacitaciones muy bonitas, donde realmente nos permiten ver a la persona de una manera un poco más integral y no solamente como nuestro paciente. ¿De qué tratan esos primeros auxilios psicológicos? Los voy a trabajar así rápidamente porque todavía tengo un tiempito. Y es básicamente qué hacer cuando una persona está en una crisis de llanto, en una crisis de ansiedad, en una crisis de muchos nervios y tratar uno, pues, de solventar o calmar un poquito a la persona sin entrar a volverse de terapeuta o sin tratar de solucionarle la situación a las personas. Es algo muy bonito y yo creo que lo podemos trabajar y hay personal en la clínica que tiene muy buena preparación para este tipo de cosas. Muy bien, 2. Cuando hay víctimas hay que trabajar en equipo. ¿Qué es trabajar en equipo? Hay que conectarnos entre la jefe, la auxiliar, el médico, los administrativos, la psicóloga, todos los que tengamos algo que ver en el caso tenemos que estar muy conectados y de acuerdo en lo que se vaya a hacer. El trabajo en equipo nos va a permitir que el caso sea solucionado de mejor manera y de que lleguemos pues muy pronto a poder apoyar a la víctima en lo que se necesita, ¿no es cierto? Otra cosa importantísima es mantener la discreción y la confidencialidad. ¿Qué significa esto? Y yo soy la primera, yo me echo al agua porque yo también soy así y tengo que aprender a no serlo. Y es que uno llega y comenta el caso en la estación de enfermería, ¿no es cierto? Ay, pero si vio esta guagua anoche, imagínense el viernes, va y se toma sus tragos, ¿cómo no se va a dar cuenta? Y empezamos a cuchichear, empieza el corrillo, el comentario de pasillo, y bueno, estos son temitas muy delicados para la víctima y que realmente tenemos que tratar de manejarlos con discreción y confidencialidad. Yo creo que tenemos todos esa capacidad y lo podemos hacer de manera maravillosa para poder lograr un buen trato hacia nuestras víctimas de violencia sexual. Muy bien, voy rápidamente entonces a trabajar un temita que es el ataque con agente químico. Este primer casito que hubo en Colombia hace algunos años fue terrible. En Bogotá, una expareja, una mujer, le aplica pues una cantidad de ácido en su cuerpo, ella quedó completamente desfigurada, no sé si lo recuerdan, fueron muchas cirugías de reconstrucción, fueron muchas cosas que le hicieron a ella, porque realmente es una quemadura muy grave, ¿no es cierto? Ustedes que en eso me pueden ayudar un poco más, y es que realmente son quemaduras muy graves. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que hace uno en la quemadura? Por lo menos las personas que no tenemos conocimiento, echarle agua. Le echamos agua a la paciente, le echamos agua a la persona. ¿Y qué pasa cuando el agua entra en contacto con estos químicos? Que con agua reaccionan y se riega por todo el cuerpo. O sea, genera una quemadura peor de la que ya tiene la persona, ¿no es cierto? Por eso la gravedad del ataque con agentes químicos. Hay un protocolo en la clínica para este tipo de casos. Digamos que este sería el tipo de caso que llegaría básicamente por urgencias. Entonces, en urgencias en nuestra clínica hay dispuesto un kit, hay dispuesto, los médicos están preparados, enfermeras, jefes, todos para recibir a estas personas, porque es un protocolo especial. Yo lo recuerdo por encimita. Solamente recuerdo que, pues básicamente lo que les digo, a la víctima no se la mete directamente al agua porque no sabemos qué tipo de sustancia es y pues el agua la podría regar. Hay que poner a la víctima en un sitio especial. Bueno, tantas cosas que hay que hacer, pero lo más importante es que este tipo de situaciones no manejarlas donde ocurra, sino llevar a la persona a urgencias, por la gravedad que pueden tener estas sustancias. Incluso el personal médico y el personal de enfermería debe cuidarse también sus manos, debe cuidarse mucho, porque pues pueden ser sustancias que hacen reacción
y pueden dar más problemas, ¿no es cierto? Entonces, como dejarles esa semillita el día de hoy de dos cosas importantes, que son entonces las víctimas de violencia sexual, cómo abordarlas desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde la clínica, siendo muy empáticos con estas personas que llegan con estas situaciones, apoyando al médico, apoyando a la enfermera que recibe el caso, porque estos casos toman el triple o 4 veces más del tiempo que sería con un caso de cualquier otra enfermedad. Esto les toma a los médicos 1 hora, 2 horas, incluso diligenciando todos los documentos, pues les toma un montón de tiempo y realmente pues es muy importante contar con ese apoyo de todos nosotros para que los médicos puedan elaborar una muy buena historia clínica. Hay una manito levantada. Yo creo que todavía tengo tiempo, ¿verdad, Aleja? Sí, claro que sí, Luisa Fernanda. Sí, señora. Adriana, hola. Adriana Huesaquillo. Dale, te escucho. ¿O sería que se le fue la mano? Disculpe, levanté la mano. Se fue la mano. Ah, está bien, perfecto. Listo, no hay problema. Pero igual si alguien tiene una duda o pregunta, me cuentan. Yo, la verdad, voy corriendo por el tema del tiempo, pero creo que lo logramos hacer en el tema correspondiente. Muy bien. Para finalizar, entonces, lo que les decía, dos cosas importantes. Esto no solamente aplica para nuestros pacientes, esto aplica para nuestras vidas, esto aplica para reconocer que hay situaciones en las que nos sentimos vulnerados o vulneradas, en las que escuchamos comentarios sobre nuestro cuerpo, escuchamos, no es que ella está buena, es que él está gordito, es que ella tiene buena cola, y realmente son cosas que uno normaliza, pero no está bien hacer este tipo de comentarios sobre los cuerpos de nuestros y nuestras compañeras, ¿no es cierto? El acoso es algo que ocurre y ocurre en muchas entidades, en muchas instituciones. Ojalá nosotros seamos la excepción, pero que sepamos manejar los contextos donde vivimos. 2, por favor, hay que cuidar a los niños y a las niñas. Como les decía, imagínense, 1000 casos de niñas, niños y adolescentes ocurrieron en su casa. Fueron violentados en su casa, fueron víctimas de violencia por algún conocido que le queda fácil el acceso al niño o a la niña y violan a los chicos. Incluso no violan a los niños y a las niñas. No hay acceso carnal violento, pero les muestran las genitales. Esa es una forma de violencia sexual, que es indicarle los genitales a los niños y a las niñas. Masturbarse o tener actos sexuales delante de niños, niñas y adolescentes. A las niñas y a los chicos adolescentes les pasa mucho. Y como se ha normalizado, ellos no reportan. Y eso es algo importantísimo. Ocurren también cosas importantes como las que les cuento, el uso de manipulación, de sustancias psicoactivas, ¿no es cierto? Los adolescentes tienen hoy en día un acceso increíble a las sustancias psicoactivas. Y bueno, ¿qué puede pasar cuando esto ocurre? ¿Listo? Para entonces finalizar esta noche. Espérenme ahí. Ajá, perfecto. Bueno, agradecerles por escucharme. Fui muy rápido, fui corriendo. Vamos a brindar un pequeño espacio para si hay alguna pregunta, duda, inquietud o comentario también. Es bien recibido. Y listo, mis amores. Entonces, a trabajar muy fuerte. Hola, vida. ¿Cómo está? Muy bien, pues muchas gracias. Excelente capacitación la de esta noche, un tema importantísimo para todos. Luisa, muchas gracias. Los escuchamos. ¿Qué preguntas tienen? ¿Comentarios? ¿Aportes? Sí, y también Doc me hace caer en cuenta si alguno de ustedes o alguna de ustedes como parte de la clínica requiere ese apoyo, pues nuestro, estamos con toda la disposición para recibirlos. Eso sí, cuenten, cuenten con nosotros. Eso creo que es todo. ¿No hay alguna duda, pregunta, inquietudes? No veo manitas levantadas. Bueno, esperamos pues. Adriana Benavides,
levantado la mano. Diana, cuéntanos. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Doc, tengo Buenas una noches. pregunta. Digamos que nos llega una paciente de un SAS que es, bueno, no remitida, sino que viene por sus propios medios de un municipio, digámoslo así, a los 8 días de haberse dado los hechos. Ella notifica ya en el municipio. ¿Nosotros acá debemos volver nuevamente a activar ruta o ya no se debe hacer? No, ya no. Hay que revisarles en los documentos. Usualmente los médicos, ellos anotan, ¿no? Paciente, por ejemplo, que acude por SAS y anotan allí, se activa ruta. Y incluso dicen, se diligencia, ficha, se vigila. En caso de que no logremos confirmar de que allá hayan activado ruta, pues ya la activamos nosotros. Pero si no, ya está activada en primer nivel, nosotros ya no activamos nuevamente esa ruta. Esa es una muy buena pregunta, gracias, mi Dianita. Pero no, Dianita, nosotros no activamos ruta si ya está activada en primer nivel, porque eso sí nos llega y sí pasa mucho. Ajá. Sí, Lo que señora. pasa es que nos habían dicho, no sé, se me presentó un casito que nos habían dicho que, o sea, una doctora de la fiscalía dijo, lo que pasa es que en los municipios no activan la ruta como debe ser. Entonces, muchas veces la activa, o sea, la ruta se activa, pero no de manera correcta, entonces no sigue el curso, digamos, lo normal que debería seguir. Claro, y puede pasar. Sin embargo, si nosotros volvemos a activar ruta, queda doble vez la ficha si vigila. ¿Cómo es que se llama eso? La que Renata creo que no está. Cuando hay duplicidad en los datos, entonces se limita un poquito. Lo que hemos tratado de hacer a veces, pues otro casito que hemos tenido es preguntarle a la víctima si desea que notifiquemos nuevamente a las autoridades de Pasto, pero la gran mayoría dicen que no, lastimosamente no, prefieren pues no notificar. Pero sí, Dianita, es una muy buena pregunta y sí, hay que verificar si se activó ruta en primer nivel, pero que la ruta se haya activado bien o mal, ahí sí pues ya no es responsabilidad pues nuestra. Nosotros cumplimos con la verificación. Gracias, Dianita. Listo, doc. Muchas gracias. A ti, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, queridas? Bueno, mis amores, entonces nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Doc Lili. Gracias, Aleja. Gracias a todos los que participaron. Cualquier duda, pregunta, inquietud, se pueden acercar tanto a talento humano como a la psicología. Y recuerden que esto no le pasa a la gente de afuera. Esto nos puede pasar a nosotros, así que pilas, ¿no? Pilas y siempre a urgencias, siempre llevar a la víctima a urgencias. Que pasen muy buena noche. Alejita, ¿algo que decir antes de desconectarnos? Desde irnos. No, mi doc. Muchas gracias por la presentación, muy buena capacitación y muchas gracias a todos por asistir. Pero a mí Marisol Villosa levantó la manito. Sí, Marisol, hola, buenas noches. ¿Alcanzas? Te alcanzamos a escuchar. Creo que... Marisol. No, creo que fue sin querer. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Feliz noche Chao, para todos. Doc. Muchas gracias. Adiós. No se olviden diligenciar el link de asistencia. Feliz noche. Chao. Hasta mañana, chao.